Bendiga, amigas, amigos, qué gusto nuevamente volvernos a encontrar para compartir la palabra de Dios. Queremos meditar profundamente en las verdades de nuestro Dios Todopoderoso. Hay muchas personas que no creen en la existencia de Dios. Y hay algunos que sí creen, pero dudan en cuanto a su palabra, que es la Biblia. Muchos aceptan de que existe un Dios, pero rechazan las escrituras y no se interesan en leerlas. Pues necesitamos leer la palabra de Dios para encontrar la verdad y no ser engañados de toda clase de secta, de religión, de denominación. Hoy quiero hablar un tema muy hermoso. Vamos a hablar acerca de ese amor que Dios ha tenido para con el mundo, para salvarnos, para rescatarnos de toda miseria, de todo pecado, de toda esclavitud. Antes queremos comprender esa miseria del ser humano cuando vive solamente una religiosidad. La palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 3, verso 10 dice: no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esta palabra lo dijo el apóstol Pablo, dirigiéndose al judaísmo, a esa religión predominante que se creía que era la que estaba más cerca de las verdades de Dios. Y los que creían que estaban practicando la justicia, el apóstol Pablo se dirige a todos esos hombres. Por eso dice: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo a esa religión predominante en ese entonces, que ya estaba fragmentada, dividida. Los fariseos, los saduceos, los escribas, y estaba ya fragmentada. Los sacerdotes eran los que ministraban los rituales del templo en ese entonces. Dice la palabra: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo esa ley de religiosidad, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, dice. O sea, por las obras de la ley quiere decir por los actos religiosos, por las ceremonias que ellos hacían, por los sacrificios que ellos presentaban en el Antiguo Testamento. Dice que ningún hombre puede ser justificado de esa forma delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La religión, las denominaciones son las que están haciendo conocer al mundo la palabra de Dios, la ley de Dios. Pero no por dar a conocer la palabra de Dios, la ley de Dios, las personas pueden llegar a alcanzar la justificación y la santificación de sus vidas. Esto también es lo que está aclarando el apóstol Pablo en esta lectura. Y dice que aparte de esa ley, aparte de la palabra, dice que se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley
o sea, por la palabra y por los profetas. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuál es esa gloriosa verdad? Dice que ahora podemos ser justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por eso yo he dado a conocer esta verdad de que ningún sacrificio, ningún ritual, ningún dogma, ninguna práctica ceremonial, ninguna misa, ningún culto puede justificarnos, puede santificarnos y entender que la palabra justificar es hacer justa a una persona injusta para que la persona empiece a practicar la justicia. Y la palabra santificar es hacer santa a una persona que no es santa para que pueda alcanzar ese poder de vivir en santidad. Así es que esas buenas nuevas que yo predico, es lo que predicó el apóstol Pablo, lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, lo que predicaron los primeros apóstoles, de que solamente en Jesucristo, por gracia, podemos ser salvos de todo hábito pecaminoso, de toda maldad de nuestra miserable humanidad. ¿De qué manera podemos alcanzarlo? Por eso la palabra de Dios dice en San Juan capítulo 3:3, Jesús le dijo a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Muchos no comprendemos esto, pues el acto de ver el reino no quiere decir que podemos ver con estos ojos algo visible, algo tangente, como lo es este mundo, sino aquí da a entender el Señor Jesús de que para poder ver el reino de los cielos, que es espiritual, invisible, pues nosotros también tenemos que nacer de un ser invisible, que es el Espíritu. Cada uno de nosotros hemos nacido de nuestro padre y de nuestra madre. Ellos nos heredaron esta naturaleza física, pero necesitamos, para poder ver el reino de los cielos, otra naturaleza, que es la naturaleza espiritual. Y la palabra de Dios dice en San Juan capítulo 3 mismo, el verso 5 y 6 dice: respondiendo Jesús le dijo a Nicodemo nuevamente: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Porque lo que es nacido de carne, carne es. O sea, lo que es nacido de papá y de mamá, de ser humano, seres humanos somos. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y el Espíritu no es un ser humano. El Espíritu es Dios. Así como hemos traído la imagen del terrenal, ahora es necesario de que traigamos la imagen invisible de Dios en nosotros. Por eso, en San Juan capítulo 1, versículos 12 y 13, ese texto que todos lo conocemos, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Una parte importante dice que los cuales no son engendrados de sangre, o sea, de padre y de madre, ni de voluntad de carne, o sea, de padre y de madre, ni de voluntad de varón, ahí dice, sino que dice que esos hijos de Dios son aquellos que son nacidos de Dios. Jesús
aclaró, dijo que Dios es espíritu. Y el que le adora a Dios debe adorarle no en esa naturaleza humana, sino en el espíritu, que es esa naturaleza invisible que podemos llevar dentro de nosotros. De esa forma vamos a alcanzar todo lo que Dios quiere que nosotros seamos en Él. La palabra de Dios, por eso, primera de Pedro, capítulo 1, del 3 hasta el 5, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Ahí está hablando el apóstol Pedro, de un renacimiento para una esperanza viva. Dice que cuando nosotros nacemos del Espíritu, esa naturaleza de Dios, nacemos para una esperanza viva. ¿Gracias a qué? Por medio de Jesucristo, dice la palabra de Dios. Y renacemos de nuevo, dice el verso 4, para una esperanza, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, dice la palabra. Y dice: para vosotros que sois guardados. Escucha bien, que sois guardados. Otra palabra puede emplearse: sois cuidados, sois preservados. Puede ser otras palabras que se pueden aplicar aquí. Entonces dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está reservada para ser manifestada en el tiempo postrero. Así es que, por eso dice también el libro de Efesios, que Dios nos ha hecho renacer para una esperanza viva, y dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, dice. Y Dios dice que nos ha hecho renacer de nuevo para que andemos en sus obras, las cuales Él preparó desde antemano. Renacemos del Espíritu, no para vivir una vida desordenada de pecado, sino para alcanzar por medio del poder espiritual esa herencia, dice, incorruptible, incontaminada, inmarcesible, y toda esa gracia, toda esa maravilla se encuentra reservada en los cielos para vosotros. De allá viene la salvación para nosotros que estamos aquí en la tierra, para poder vivir como hijos e hijas de Dios. La palabra de Dios también, pues por eso dice en primera de Juan capítulo 5, 18 hasta el 21, dice: sabemos ahora que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado, esa parte espiritual, por Dios, le guarda y el maligno no le toca. Cuando somos engendrados por Dios, nacemos del Espíritu, hay una vida espiritual fortalecida dentro de nosotros, dice que el maligno no nos toca. Y dice que si andamos en el Espíritu, dice la palabra, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Sabemos que somos de Dios. Debemos entender algo también. Los hijos de Dios no practican el pecado. Y sabemos que somos de Dios. Dice: y el mundo entero está bajo el maligno. Hay que comprender que mucha gente está bajo el maligno. Aún aquellos religiosos que dicen ser cristianos, muchos, cuando no dan ese fruto de hijos de Dios, quiere decir que son del mundo. Pero dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado
entendimiento para conocer al que es verdadero. Y ¿cómo podemos saber si estamos en el verdadero? Por sus frutos los conoceréis, dice la palabra de Dios. El que es nacido de Dios no practica el pecado. Estamos en el verdadero, por eso no practicamos el pecado. Por eso no andamos desordenadamente, haciendo cosas que no convienen. Andamos como Él es y como Él anduvo. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Tomar en cuenta de que también la palabra dice que muchos falsos cristos han salido por el mundo. He predicado también que hay muchas religiones y denominaciones que si están en un evangelio distorsionado, pues estarían con otros cristos falsos, tomando en cuenta que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz y que sus ministros también son lobos disfrazados de ovejas. Ha engañado a mucha gente, haciendo creer que en sus religiones y denominaciones está el verdadero Cristo, pero el verdadero Cristo produce cambios en una persona, cambios en una denominación, cambios en una iglesia, cambios en las personas. Muchos en estos tiempos se han dejado arrastrar por novelerías y por engaños y van tras de señales, de prodigios, tras de milagros, tras de cosas sobrenaturales. Piensan que esas manifestaciones de las religiones y de las denominaciones son manifestaciones del Espíritu. Pero la manifestación del Espíritu de Dios y la manifestación del Cristo verdadero es que en las personas que son miembros de esa iglesia sufre una transformación, un cambio de vida para vida eterna. Por eso dice: hijitos, guardaos de los ídolos. Amén, dice. Debemos tener mucho cuidado de estar en el verdadero Cristo, porque hay muchos falsos cristos, muchas falsas religiones y denominaciones que pueden ser ídolos. Y nosotros, los que tenemos conocimiento, un ídolo nada es. Y los ídolos, la palabra de Dios también dice que son demonios. Hay un demonio detrás de cada ídolo. Hay un demonio detrás de cada falsa secta, de cada religión falsa y de cada denominación falsa. Hay un ídolo, un demonio. Hay mucha gente engañada por estos espíritus engañosos. Por eso dice: hijitos, guardaos de los ídolos. Por eso esas denominaciones y religiones no producen ningún cambio de vida en las personas, en sus miembros, en sus feligreses. El único que cambia y transforma es el verdadero. Y dice: y estamos en el verdadero, en Jesucristo. De esa manera es como vamos a ser guardados. La palabra de Dios en el libro de San Judas, capítulo 1, verso 24 y 25 dice: y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Eso hace el Cristo verdadero. Si estamos en el verdadero, dice que Él nos guarda poderosamente, sin caída y sin mancha. Con gloria, dice, y con gran alegría. Dice que por eso a Él, único sabio y Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén.
Eso hace el verdadero Dios, el verdadero Jesucristo, el verdadero Espíritu. Nos preserva sin caída y sin mancha hasta la venida de Jesucristo. Si tú estás de esta forma conduciéndote, quiere decir que estás en el verdadero. Pero si estás que caes cada vez en el mismo pecado y no te puedes levantar, quiere decir que no estás en el Cristo verdadero. Pueda que estés alabando, adorando a un ídolo, o pueda que estés en una iglesia falsa, en una religión falsa, en una denominación falsa, en una secta donde que las predicaciones, las viandas que te ofrecen ahí no producen ningún cambio. Si estamos en el verdadero, Él es poderoso para guardarnos sin caída y sin mancha hasta la venida de Jesucristo. Y por eso Hebreos capítulo 4, desde el verso en adelante, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y es la palabra que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están descubiertas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. A Dios no le podemos ocultar nada. Él sabe en qué estás tropezando, sabe en qué pecado estás cayendo cada vez, sabe tu debilidad, sabe tu idolatría, sabe qué es lo que tú amas, ese pecado oculto que no saben los demás, solo lo sabes tú. Y así están sacerdotes, pastores, entre comillas ministros, profetas, apóstoles, están así, cometiendo pecados ocultos. Y entre ellos están tapándose las espaldas, cubriéndose para no descubrir esa vergüenza en sus religiones y denominaciones. ¿Por qué todo esto? Porque la gracia se ha hecho vana por cuanto no están en el verdadero. El verdadero produce en nosotros cambios, transformación, aún hasta en lo más íntimo, en los pensamientos, porque no podemos pecar delante de Dios, como dicen, ni en palabra, ni en pensamiento, ni en obra, pues Dios conoce todo y el pecado es pecado, así lo realice de una manera visible o así lo esté llevando acá en la mente, en mi corazón. La palabra de Dios dice, porque no tenemos el verso 14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, ¿cómo podemos alcanzar ahora esa gracia? Nosotros necesitamos solamente ahora para alcanzar esa gracia, ese poder de Dios, esa capacidad de ser hechos hijos de Dios solamente a través de Jesucristo. Por eso dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Necesitamos solamente creer en Jesús, poner nuestros ojos en Jesús para no perdernos del camino, para poder estar pasando por esa puerta estrecha. Porque las muchas religiones y muchas denominaciones son ese camino amplio y espacioso, esa puerta ancha que nos ofrece el mundo. Pero si nosotros nos fijamos solo en Cristo, dice que nosotros solo necesitamos de Cristo. Por eso nosotros tenemos un gran sumo sacerdote, no un sacerdote terrenal, sino un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Tenemos a Jesucristo, al Hijo de Dios. Solo a Él debemos retener firme esa profesión. Nosotros no tenemos puestos nuestros ojos en el hombre, en sacerdotes terrenales, en pastores terrenales. No tenemos nuestros ojos puestos en ninguna religión, en ninguna denominación, sino solamente en Jesucristo, aquel sacerdote santo, apartado del mal, el cual nos conviene a todos y por medio del cual podemos alcanzar esta gracia
de preservar nuestras vidas, nuestras almas, en justicia y en santidad. Jesús, el Hijo de Dios, dice, Él es el sacerdote, Él es el pastor, el buen pastor. Y dice el 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Él es todo lo que necesitamos, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así es que, ¿qué debemos de hacer entonces para alcanzar ese poder, esa justificación y esa santificación? Para andar verdaderamente como hijos de Dios, debemos de acercarnos únicamente a Él. Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Este es el mensaje que predicamos, que la salvación de nuestras vidas, el cambio de nuestras vidas, la capacidad para poder dejar el vicio, el pecado, la maldad, esa ira, ese enojo, ese rencor, esa falta de amor. Esa capacidad solamente nos da el Cristo verdadero. Hijitos míos, guardaos de los ídolos. Gracia y paz.